Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, Ciudad de México, es un emblemático espacio que simboliza la rica y compleja historia del país. Este sitio es conocido por la confluencia de tres culturas: la indígena, representada por los vestigios de la antigua ciudad azteca; la colonial, evidenciada por la iglesia de Santiago, construida por los españoles durante el siglo XVI; y la moderna, representada por los edificios contemporáneos que rodean la plaza. Tlatelolco fue fundado en el año de 1337 después de Cristo, 13 años después de la fundación de Tenochtitlan. La ciudad fue fundada por un grupo de mexicas que se separaron de los gobiernos dominantes de Tenochtitlan. Se fundó en unos islotes al norte de México, Tenochtitlan. El nombre de Tlatelolco proviene del náhuatl y significa punto arenoso o montículo redondo de arena. Fue en Tlatelolco cuando Cuauhtémoc, cuyo nombre en náhuatl significa águila que desciende, fue el último güey tlatoani quien tomó el mando para defender a su pueblo en plena conquista española, dirigiendo con gran destreza la defensa de Tenochtitlan en 1521, hasta el momento en que fue capturado por los españoles. Prisionero hasta 1526, fue torturado y asesinado el 28 de febrero de ese mismo año por Cortés, al considerarlo conspirador por rumores de un supuesto complot, cuando lo llevaba cautivo durante el viaje a las Cibueras en Honduras. Así fue como terminó el último güey tlatoani mexica. El mercado de Tlatelolco, ubicado en la Ciudad de México, es uno de los sitios más emblemáticos de la historia prehispánica de México. Aquí tienes algunas de sus características principales y su importancia. En primer lugar tenemos su ubicación. Se encontraba en el barrio de Tlatelolco, que formaba parte de la Gran Tenochtitlan, el centro cultural y político de los mexicas. Número 2. Estructura. Era un mercado al aire libre, organizado de manera que distintos tipos de productos se ofrecieran en áreas específicas. Se caracterizaba por su gran extensión y por la cantidad de comerciantes que lo visitaban. Número 3. Diversidad de productos. En el mercado se podían encontrar una amplia variedad de bienes, como alimentos, tales como el maíz, chiles, frutas, entre otros, así como también textiles, herramientas, piedras preciosas y semipreciosas y otros productos artesanales. Esto lo hacía un centro neurálgico de intercambio. En el periodo colonial, Tlatelolco fue destruido casi por completo después de la caída de Tenochtitlan, y el mercado de Tlatelolco fue abandonado gradualmente. Los comerciantes iniciaron su oficio en Tepito, especialmente en la zona de la Merced. Para 1533 se inauguró el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Fue la primera institución de educación superior en América destinada específicamente a los indígenas. Se convirtió en el centro novohispano más importante de ciencias y artes durante la primera mitad del siglo XVI. Por otra parte, algunos códices fueron producidos allí, como lo fueron el Códice Cruz Badiano, el primer herbolario indígena en América, el cual tiene un tamaño pequeño, con cubierta de terciopelo rojo y marcos dorados adornado con 184 ilustraciones de plantas curativas y contiene recetas medicinales nahuas recopiladas por estudiosos indígenas. Igualmente lo fue el Código Florentino, conocido también como la Historia General de las Costas de Nueva España, escrita en gran parte por los estudiantes del colegio. Fue el resultado de una investigación de 3 décadas dirigida por el misionero franciscano Bernardino de Sahagún. A lo largo de 2.446 páginas, divididas en 12 volúmenes, el código presenta la historia, costumbres, conocimientos y cosmovisiones de la gente del centro de México poco después de la invasión española. El colegio, como toda la región, se vio profundamente afectado por docenas de epidemias devastadoras. En 1545, una epidemia de cocolistli, una fiebre hemorrágica mortal, redujo a los estudiantes de 100 a 20. Durante el brote de cocolistli de 1576, Sahagún y sus colaboradores se aislaron en el colegio.
buscaron respiro de la plaga mientras se apresuraban a terminar su obra. Su trabajo, como muchos otros escritos durante esos trágicos tiempos, nunca se ensamblaron, ya que los suministros se agotaron y muchos de los autores se enfermaron y murieron. Finalmente, acosada por problemas financieros y económicos, la escuela fracasó y dejó de funcionar como institución a finales de la década de 1570. Adicionalmente, en este periodo colonial, se construyó la iglesia de Santiago Tlatelolco, que fue el templo del Gran Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. El templo se inició poco después de la caída de Tenochtitlan, en 1521. Se dice que los españoles eligieron el lugar porque los guerreros mexicas se habían resistido a la conquista durante unos 80 días desde ese mismo lugar. Sin duda, también eligieron el sitio por su clara importancia ceremonial y ritual para el pueblo de Tlatelolco. Se puede apreciar que la iglesia está claramente hecha de los restos reciclados de los templos circundantes. Desde la Edad Media, Santiago fue considerado el santo guerrero de España, conocido como Santiago Matamoros, una figura que inspiraba a los soldados cristianos durante la Reconquista contra los musulmanes en la península ibérica. Cuando los españoles llegaron a América, llevaron consigo esa devoción y dedicaron muchos templos y ciudades a Santiago, como una forma de simbolizar la victoria espiritual y militar sobre los pueblos indígenas. Construida la iglesia por los franciscanos bajo la dirección de Fray Juan de Torquemada, se terminó en 1609. Ese mismo año, los franciscanos colocaron en su interior 3 retablos, incluidos en los 2 laterales. En el siglo XVIII se decía que la iglesia estaba llena de retablos y fueron rehechos en 1763. Tlatelolco moderno. Tlatelolco está rodeado en la actualidad de grandes edificios urbanos. A sus alrededores se encuentran las edificaciones de Nonoalco y además la Plaza de las Tres Culturas fue el lugar en donde se presenció el gran acontecimiento de la matanza de estudiantes de 1968. Hace ya tiempo que a historia pasó, la gente no lo puede olvidar. En Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. El Tlatelolco moderno. El Tlatelolco moderno no solo se caracteriza por las grandes edificaciones y complejos habitacionales, sino por el acontecimiento ocurrido el 2 de octubre de 1968, siendo esta la fecha de la masacre de estudiantes por parte del gobierno de México. Aquel año de 1968, bajo el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, el autoritarismo y represión ejercidos por el gobierno desencadenaron una serie de marchas organizadas por estudiantes de universidades como la UNAM y posteriormente se les uniría el Politécnico, en las que se exigía, entre otras cosas, el respeto al reclamo y movilización social y la disolución del Cuerpo de Granaderos, al igual que el derecho a la libre expresión. Este movimiento, como ya se ha mencionado, fueron una serie de manifestaciones en contra del autoritarismo del gobierno. Este movimiento comenzó el 26 de julio y terminó con la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre. Entre los participantes más destacados en este movimiento fueron estudiantes, profesorado, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas. Las demandas que se exigían eran la libertad de expresión, manifestaciones pacíficas, respeto a los reclamos sociales y la disolución del Cuerpo de Granaderos. Era evidente que las autoridades no se quedarían de manos cruzadas al notar las manifestaciones hechas por los estudiantes. En represalia a esto, empezaron con detenciones ilegales, maltratos, torturas y persecuciones, al igual a llegar al punto de desapariciones forzadas. Ese mismo año de 1968 se llevaría en México las Olimpiadas, por lo cual el presidente Gustavo Díaz Ordaz, al ver estas manifestaciones, pensó que le daría una mala imagen del país al extranjero que venía a este gran evento, por lo cual mandó al ejército y al batallón Olimpia a acribillar a más de 300 personas, entre las cuales no solamente se encontraban estudiantes, sino también intelectuales e incluso civiles, entre los cuales
eran los que vivían en las plazas aledañas y en los complejos habitacionales.